Hola, es un gusto saludarles. Nosotros somos el grupo número 2 en el curso de Normas Internacionales de Auditoría 2 impartido en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala en la Maestría de Estándares Internacionales de Auditoría y Contabilidad. El tema de nuestro video son los efectos de la diferenciación en el informe de auditoría. Los integrantes de nuestro grupo son Oscar Gabriel Reyes López, Jorge Luis González, Ricardo Javier Hernández y Emilza Azucena Pérez Godoy. Antes de entrar de lleno con el tema de este video, debemos tener presente que el objetivo principal de una auditoría es formarse una opinión sobre los estados financieros y expresarla mediante un informe de auditoría. Para expresar dicha opinión, el auditor deberá formarse una opinión sobre dichos estados financieros basándose en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. La opinión expresada por el auditor en su informe de auditoría puede ser no modificada o modificada. Pero, ¿cómo saber cuál de estas dos opiniones expresará el auditor en su informe de auditoría? Para ello, el auditor deberá tomar en cuenta los estados financieros con fines generales y el marco de información con fines generales. Si los estados financieros cumplen con el marco de información con fines generales, el auditor expresará una opinión no modificada. Pero si los estados financieros no cumplen con el marco de información con fines generales, el auditor expresará una opinión modificada. Pero, ¿cómo saber si los estados financieros cumplen o no con el marco de información con fines generales? Para ello, el auditor deberá diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. ¿Y cómo obtiene el auditor esta evidencia? El auditor, para obtener la evidencia de auditoría, debe realizar muestreos de auditoría con el objetivo de que pueda concluir sobre los estados financieros de una entidad y realizando aplicaciones de procedimientos analíticos sustantivos que le permitan comprobar un monto o un valor reflejado en los estados financieros utilizando datos financieros y no financieros. El auditor, al realizar dichos procedimientos, deberá realizar inspecciones a los registros o documentos, también realizar recálculos e indagaciones. Si el auditor, al evaluar dicha evidencia, concluye que ésta presenta razonablemente todos los aspectos descritos en los estados financieros, o determinará si presentan incorrecciones materiales. ¿Y qué es una incorrección material? La norma internacional de auditoría 450 define una incorrección material como una diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada de una partida incluida en los estados financieros y lo que requiere una partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y al determinar dicha diferencia, el auditor aplicará su juicio profesional para determinar si esta incorrección es material y no generalizada o si es material y generalizada. Los estados financieros, al contener incorrecciones, el auditor expresará una opinión modificada. Esto dependerá de la naturaleza del hecho y estas opiniones pueden ser con salvedades, desfavorable o adversa y de negación o abstención. El auditor tomará en cuenta en su juicio profesional sobre la generalización de los posibles efectos sobre los estados financieros y determinará la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada. Para ello deberá determinar si esta es material pero no generalizada o si es material y generalizada. Al momento que el auditor evalúa si los estados financieros contienen incorrecciones materiales, deberá determinar si estas son no generalizadas. Si son no generalizadas, su opinión será con salvedades. Si son generalizadas,
su opinión será desfavorable o adversa. Si el auditor tiene imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y esta es no generalizada, su opinión será con salvedades. Pero si es generalizada, denegará o tendrá abstención de su opinión. Otra de las diferencias que podemos encontrar en el informe de auditoría es cuando el auditor expresa una opinión no modificada, pero debe resaltar algunos aspectos importantes para que los usuarios de los estados financieros comprendan su informe de auditoría de mejor manera. El primero de estos aspectos son las cuestiones claves, en las cuales el auditor comunicará en su informe de auditoría cuestiones claves que le ayuden a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros a conocer la entidad y las áreas de los estados financieros auditados en las que la dirección aplica juicios significativos. Otros de los aspectos que comunicará el auditor en su informe de auditoría son las incertidumbres relacionadas con resultados futuros de litigios o acciones administrativas excepcionales, la aplicación anticipada cuando se permita antes de una fecha de entrada en vigor de una nueva norma contable que tenga un efecto material sobre los estados financieros, o una catástrofe grave que haya tenido o continúa teniendo un efecto significativo sobre la situación financiera. Esto deberá revelarlo en un párrafo de énfasis e incluirlo en el informe de auditoría, ya que esto es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Un informe de auditoría también puede contener un párrafo de otras cuestiones en el cual se informen cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor o el informe de auditoría mismo. Un ejemplo de este párrafo es cuando el auditor ha sido contratado por primera vez y los estados financieros del periodo anterior han sido auditados por otro auditor. Y por último, el auditor podrá incluir un párrafo sobre otras cuestiones cuando exista información financiera o no financiera distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente, incluida en el informe anual de una entidad, describiendo en este párrafo si existe o no incorrecciones materiales sobre dicha información. Esto ha sido todo en nuestro video con respecto a las diferenciaciones en el informe de auditoría en relación al conjunto de normas 700. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.